sumaron. Gracias a quienes se sumaron. Si alguien llega un poco más tarde, vamos a seguir aceptando, así que no hay problema. Bueno, hoy abrimos un ciclo, es el primer encuentro de un ciclo de conversatorios sobre la propuesta de ley Cuidar en Igualdad, y hoy vamos a estar hablando de cuidados como política pública. La invitada de hoy es Lucía Sirmi Obón, que es subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Así que, Lucía, muchísimas gracias por sumarte hoy. Y bueno, para los que es la primera vez que se suman a este espacio, bueno, GROW es una organización que trabaja por igualdad de oportunidades para todas las personas. Así que bueno, pueden entrar a seguirnos en las redes y así seguimos en contacto y se enteran de los próximos encuentros. Además, hoy nos acompaña Tamara Kotetsky, que va a estar haciendo una cosecha visual de la charla de hoy, que después se las vamos a estar enviando. Y bueno, estamos con Georgina Astico, que es la directora y cofundadora de GROW, y también está Tatiana Ardizone, que es coordinadora de formación. Y bueno, cualquier duda, comentario, lo que quieran decir, pueden escribirlo por el chat, y eso, nos comunicamos por ahí. Vale, perfecto. Bueno, sí, y aparte vayan contando de dónde vienen y dónde nos están escuchando, ¿eh? Así estamos todos atentos. Yo aviso que tengo niños hoy en casa cerca, así que puede ser que cada tanto escuchen algún grito o no. Voy a tratar de silenciarme en el mientras tanto, pero es parte de esta charla también. Bueno, Lucía, antes que nada, mil gracias por tomarte el tiempo, por estar este ratito con nosotras. Nos parece genial y súper rico poder tenerte a vos y que nos cuentes toda la cocina detrás de esta ley. Simplemente para poner en marco, ¿por qué nos parece a nosotros también tan importante? Si entendemos que lograr la igualdad de género, en la inclusión, sobre todo específicamente la inclusión laboral, que es lo que nosotros trabajamos, es imposible mientras sigamos con esta distribución de licencias, ¿no? En función de todo lo simbólico que hay detrás de esto, quiénes son los quienes cuidan y quiénes asumen esa responsabilidad. Y bueno, mientras la legislación siga dando solamente 2 días, está diciendo mucho en relación a cómo tiene que ser nuestra visión sexual del trabajo. Adelanto este dato, que después obviamente lo vamos a ir compartiendo en estos meses, pero como en la mayoría, en aquellos países donde la brecha laboral es menor entre hombres y mujeres, es decir, países como Islandia, como Finlandia, como Suecia, no solamente tienen las licencias de parentales más grandes, de más días, sino que también es donde los hombres más se toman esas licencias, ¿no? Que creo que es el gran debate cultural. No solamente que esté la posibilidad, sino que también los varones tengan esa posibilidad real y simbólica de tomarlo. Dicho todo esto, la primera pregunta, Lu, que teníamos para vos es, bueno, ¿qué antecedentes tomaron para escribir esta ley? ¿No? Es como, ¿en qué se basaron para darle forma? Bueno, primero que nada, agradecer a GROW el espacio para conversar sobre este proyecto de ley. Hoy ya, antes decía anteproyecto, yo puedo decir proyecto porque está en el Congreso, tiene giro a comisiones, y bueno, estamos ahí ansiosas de que se trate. Es un proyecto de ley integral, porque es una reforma de licencias junto con la creación de un sistema, y no hay... y tiene un motivo por el cual están las dos cosas juntas, porque por eso era importante. Muchas veces, si uno recorre los proyectos de ley o los intentos de modificación de licencias, aparecía como este temita aislado. Para nosotros, las licencias tienen centralidad en un esquema general en donde pasamos a plantear que los cuidados es una responsabilidad de toda la sociedad y además hacia dentro de la familia, de todos los integrantes de la familia, ¿no? Por eso es tan importante que se llame así, ¿no? Y Cuidar en Igualdad es el título que habla de estas dos visiones, de estos dos ejes, que se construyó de alguna forma participativamente este proyecto con varias aristas. Por un lado, una mesa interministerial que empezó en enero de 2020, por otro lado, una campaña federal Cuidar en Igualdad, Necesidad, Derecho y Trabajo, como se llama el proyecto, que recorrió varias provincias y sigue recorriendo con parlamentos territoriales, con los datos y las estimaciones del Mapa Federal del Cuidado, que hoy está vigente y al que pueden entrar, el mapafederaldelcuidado.mingeneros.gov.ar, con una comisión redactora que escuchó a un montón de sectores y que estamos por sacar un documento que cuenta ese proceso participativo, ¿no? Para que vean toda la actualidad que charló en esta instancia, y con un trabajo, particularmente en la parte de licencias, muy compartido por el Ministerio de Trabajo, y principalmente de mi persona como militante del tema de las licencias, tomando mucho las cosas aprendidas por la experiencia internacional.
yo como asesora del Congreso ayudé a varios diputados a tratar de tener proyectos de este tema, y el tema nunca, a veces tenía dictamen, o una vez llegó a tener media sanción, pero la realidad es que hace 40 y algo de años que no cambia, y cuando uno mira los convenios colectivos, en general el promedio no logró más de 15 días para los varones de licencia. Y si uno mira la experiencia internacional, a mí me tocó, a través de una beca, ir a estudiar lo que era el uso de las licencias en familias diversas, porque en Argentina hoy las familias diversas, los matrimonios igualitarios no tienen derechos, están como en un limbo. Y con esa excusa también, con esa excusa fui a visitar a lo que sería como puedo decir, la secretaria de... Uy, para Lu, que se te muteó. Para un momento, ¿eh? A ver ahí, otra vez, dame un minuto. Sé que estábamos muteando a quien estaba hablando. Ahí sí, dale. Sí, perdón, fue mi culpa, quise mutear a quien se había metido. Entonces, en ese momento ya me tocó como ver un poco la experiencia comparada de los países que sí habían avanzado en licencias, ¿no? ¿Y qué se ve? Y eso lo compilaron muy bien dos economistas para Feminist Economics, que es como el journal del mundo de la economía feminista. Carmen Castro es una de ellas, que va a estar la semana que viene en un evento virtual desde el Ministerio contando la experiencia española. ¿Qué hicieron? Compararon todos los países que habían reformado licencias, que quizás hace 30 años vienen reformando licencias. ¿Y qué encontraron? Encontraron, por un lado, que las licencias optativas, los varones no las usan, se las pasan, las transferibles se las pasan a sus compañeras. Que si las licencias no son pagas, tampoco se usan. Entonces, básicamente que tenés que obligar, primero que el cambio cultural cuesta muchísimo y que la política pública tiene que estar adelante de ese cambio cultural. Al revés no va a pasar, digamos. ¿Por qué? Porque ir a pedir en el trabajo, me vienen pidiendo cosas, estoy dando una charla, así es la realidad. Ir a pedir en el trabajo, tomarte la licencia, tiene un costo. Pero cuando estás obligada por la ley a tomarte la licencia, no hay tutía, no hay conversación. Y eso es lo que nos pasa a nosotros las mujeres. Las mujeres tenemos una licencia por maternidad, que es una prohibición de trabajar, que está remunerada y que no es opcional, ¿no? O sea, y que está financiada por la Seguridad Social. Y si uno recuerda la historia de la licencia por maternidad en Argentina, primero teníamos días que no eran cubiertos económicamente, entonces nadie se los tomaba, después la prohibición de trabajar, que estaba como financiado por un fondo entre lo que aportaban las propias trabajadoras, o sea que era el costo medio asumido entre nosotras, y después se pasó a la financiamiento de la Seguridad Social solidariamente como de cualquier otra cosa, como las asignaciones por hijo. Y lo mismo debiera pasar entonces para las licencias por paternidad. Capaz me estoy adelantando en las preguntas, pero voy hablando todo junto porque va conectado. Entonces, ya no solamente estas investigadoras, sino la OIT llegaron a la conclusión de que la licencia por paternidad, para poder ser utilizada y generar el mismo grado de igualdad, no solo tiene que ser obligatoria, no solo tiene que ser la misma cantidad de tiempo, sino que además tiene que ser financiado de la misma forma, o sea, lo financia la Seguridad Social solidariamente. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando uno ve quiénes se pusieron en contra de ampliar la licencia por paternidad en Argentina en los últimos años, en general fueron los empleadores. ¿Por qué? Porque los días por paternidad, aunque sean 2, estaban puestos en cabeza del empleador, o sea, el empleador pagaba. Entonces, cada vez que vos le decías, che, ampliémosle un mes, ellos decían, no, pero pará, porque ese mes le tengo que pagar al que se fue y buscar un reemplazo. En cambio, cuando se financia por la Seguridad Social, los empleadores también aportan, porque la Seguridad Social se arma con lo que aportan empleadores, trabajadores, ¿no? O sea, también está financiado indirectamente por los empleadores, pero te hace que en la práctica, tu trabajador que se va de licencia, le pagan CES. Y el trabajador que vos tenés que reemplazar, tenés un salario disponible, ¿no? Ya que ANSES le paga al que se fue, me queda un salario para pagarle al que va a reemplazar. Entonces, por eso, ese es un poco el aprendizaje de la experiencia internacional. ¿Qué se ve en la experiencia internacional? Que el uso de la licencia por paternidad es muy bajo, aun cuando es muy... Y esto me comentaba la de la CGT sueca, que fui a visitar en su momento. Ellos tienen licencia casi que cubren los primeros 3 años de los niños, más, o sea, la pueden dividir en muchos pedacitos, y los varones terminaban tomándose la licencia cuanto más grandes eran los chicos, incluso para irse de vacaciones. Entonces, como que no termina de cambiar esa idea de que la responsable última somos nosotras, y usar más esos días como para lo recreativo. Entonces,
ellas estaban incluso pensando en el año, esto fue 2017, forzar el uso un poco antes de los varones de esas licencias para que se involucren desde el principio en el cuidado, porque otra cosa que en su momento también estudié es que lo que pasa en ese primer año impacta mucho, cómo se distribuye la familia, el cuidado del niño en ese primer año impacta en los siguientes años de crianza. Y de hecho yo lo terminé comprobando también en familias diversas. Eso. O sea que te das cuenta que no es solamente los estereotipos de género, sino el uso del tiempo, ¿no? Y lo último, que lo que diga la reforma de licencias de un país, lo que dice el esquema de licencias, impacta no solo en quienes usan las licencias, sino también aún en familias que hay, es donde el Estado está diciendo que se imagina de una familia, y eso impacta al resto de la sociedad también, aunque no usen las licencias. No solo porque nosotras después tenemos menos discriminación laboral, ¿no? Porque se dice, bueno, el Estado piensa que son los dos igual de responsables, el varón también se va de licencia, me conviene contratar igual a los dos, sino también porque hay una idea de que, bueno, te toca, y aún si estás en esa situación informal, tenés otro piso para negociar un acuerdo de no estar, si la versión más formal y más legal de las leyes dice, los varones les tocan estos derechos. Totalmente. Con esto justamente que vos estabas diciendo, ¿no? Y para, bueno, nada, contando algunos casos, nosotros me acuerdo en su momento cuando habíamos empezado con Grow, estábamos analizando el caso de Francia, el caso de Polonia, el caso, ahora no me puedo acordar qué otro país era, donde justamente hace 10 años, es decir, son más recientes sus licencias, ¿no? Hace 10 años que habían empezado, pero lo que les estaba pasando justamente es esto, ¿no? Como que se dieron cuenta que con el marco legal no era suficiente, necesitaban esa transformación cultural, acompañarla, es decir, vino después una gran campaña de comunicación para mostrar a hombres que cuidan, ¿no? Es decir, mostrar que eso es posible, ¿no? Que ese varón puede asumir esa posibilidad. En Francia hasta en su momento creo que lo habían llegado a unir con la jubilación, es decir, si el varón no se tomaba determinados días, también perdía, es decir, perdía parte de su jubilación. ¿Cómo hago para, o como este debate que decís vos, ¿no? Para hacerlo obligatorio? Y también esto que es súper interesante es como al principio en estos aprendizajes, ¿no? En Europa, antes era una licencia familiar, que la familia decidía cómo se distribuían, y después se dieron cuenta que, como decías vos, ¿no? Al final se la terminaba tomando toda la mujer y terminaba estando menos tiempo fuera del mercado laboral, que justamente es lo que no se quería que pasara. Entonces es re interesante como aprender, que eso se nota en este proyecto de ley, ¿no? De esos aprendizajes, de empezar por donde otros están ahora después de 30 años, 40 años de aprendizajes. Sí, yo creo ahí que hay que plantear que no es que, a ver, es el patriarcado, o sea, no es que los varones son malos, digamos, sino es que totalmente. Es lo que pasó en la pandemia. ¿Quién era la que podía decir, bueno, mirá, no puedo porque estoy acá en la casa con los chicos y no puedo porque tienen que estar usando la computadora? Los varones no lo decían. Y lo único es como un juego de suma cero, o sea, yo necesito que todos los varones estén igual de obligados a irse para que después, si no en la empresa, no se premie al que se quedó, ¿no? Porque bueno, este que no se toma la licencia es el que haciendo, ¿no? Eso es lo que está un poco atrás. Entonces, por eso así quedó escrito en el proyecto de ley, es una prohibición de trabajar directamente que va creciendo paulatinamente y con la obligatoriedad de que los primeros 15 días sí o sí son tomados al momento de nacimiento y después, en 6 años, cuando tengamos, por ejemplo, 45 días, la última parte, el varón la puede postergar, por ejemplo, para usarla cuando, pensando en una familia tipo heterosexual, que siempre es minoría, lo voy a aclarar, pero es un ejemplo, cuando la persona gestante vuelve a trabajar, que la persona no gestante use ese mes que le queda y cubrir un tiempo más, porque en la práctica, ¿qué te pasa como familia? Y yo lo vivo en este momento, tengo una bebé de 8 meses y estoy, por ejemplo, cuando termina acá, tengo que ir a extraerme el lactario y tengo jornada reducida y todo esto, que es que vos empezás a hacer un encastre, entre los 0 y los 3 años haces un encastre de cosas, o sea, hay como un vacío que hay que llenar, por un lado con la infraestructura pública de cuidado de primera infancia, eso es lo que apunta la ley de cuidados, los centros de desarrollo infantil que estamos construyendo con obras públicas, etc. Por otro lado, con acceso al cuidado domiciliario, formado, con eso contamos, por ejemplo, con el registradas, ¿no? Que es un subsidio, un porcentaje del salario de la trabajadora, pero después con el tiempo para la familia, y entonces es el encastre. Si yo me tengo que volver a trabajar a los 4 meses, que es lo que va a pasar cuando se apruebe esta ley, pues se va a aprobar, bueno, que el siguiente mes lo pueda cubrir el compañero, ¿no? Entonces ahí también hay un momento donde él es el responsable directo y principal. Si no,
Es como que siempre es un apoyo de otra persona que está como principal cuidadora, ¿no? Sí, ahí se abren un montón de puntas, pero hay algo, por ejemplo, con esto que decías que me parecía clave, cuando vos decías, bueno, no es que los varones no lo hacen porque no quieren, sino, es decir, somos parte del patriarcado, ¿no? Recuerdo una vuelta en una reunión que estábamos con, bueno, una empresa que tenía 3 meses obligatorios para varones para tomársela, con la diferencia que no, es decir, el varón se lo podía tomar durante el primer año del bebé, no, pero no era inmediatamente cuando nacía, no podía elegir. Y estamos en esta mesa, y estaba una de sus compañeras embarazada, a una semana, tenía fecha para dentro de una semana, y él diciendo que bueno, ya había tenido su bebé hace un par de meses, que tenía que tomarse la licencia ya, la ansiedad que le daba el hecho de tomarse los 3 meses. ¿Cómo iba a cambiar la empresa en esos 3 meses que él no iba a estar? Era parte de un director, que también era muy simbólico para la empresa esta obligación, ¿no? De hacer que era tan importante que él se la tomara, para dar ejemplo a los demás. Y me acuerdo, éramos el resto todas mujeres y lo miramos y decimos, es la misma ansiedad que por ahí sentimos nosotras, también cuando nos tomamos la licencia. Es decir, ¿qué pasa cuando volvés? Es decir, ¿va a estar el puesto esperándote? ¿Cómo te van a estar esperando? ¿No? Pero creo que hasta que no estuvimos todos ahí teniendo la charla, él tampoco se había dado cuenta que era lo que le pasa a todas las mujeres cuando está frente a esta prohibición de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay como una cultura a cambiar de que cualquier persona, y esto también va en línea con algo que acabamos de reglamentar, que es el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, acerca de los espacios de cuidado en el trabajo, ¿no? Que también acompaña todo lo que dijimos antes. Cualquier persona llega al trabajo con una mochila de cuidados. Si no es de tus hijos, es de tu persona, de tus padres, y no son solo las mujeres. Y a la medida que eso existe, que un empleador, todos tienen una dimensión de cuidado en su vida, la figura del trabajador o trabajadora estrella que está 24/7 enchufado trabajando, cae en saco roto, porque no es el modelo deseable. Si todo el mundo tiene responsabilidades de cuidado, si no serán con otras personas, será con tu comunidad, lo que fuera, uno quiere sostenibilidad de la vida. Entonces, no está bueno ese modelo de entrega total, y está buenísimo que cargos jerárquicos hagan uso de sus derechos, ¿no? A mí me han dicho, bueno, pero vos como su secretaria vas a seguir con la jornada reducida. Sí, obvio, porque si no, nosotros mostramos que estar en puesto de decisión implica una entrega que solamente los varones pueden tener finalmente. Y entonces, no solo no nos ofrecen los puestos a nosotras, sino que además muchas veces rechazamos nosotros los puestos. O sea, eso también pasa. No, es que yo, bueno, estoy con el chiquito, entonces yo esa responsabilidad no puedo. Y la verdad es que si nos organizamos, cuidamos todos, si nos organizamos, trabajamos todos mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar, si apuntamos de la economía feminista a la sostenibilidad de la vida, también un empleo donde empleadores y trabajadores tienen esta dimensión de cuidado en su vida y la contemplan siempre? Entonces, yo creo que eso le hace bien a todo, no solo a las familias, sino también a la economía, por medio del objetivo último de por qué hacemos todo lo que hacemos, es pues poder tener tiempo para estar con nuestras familias, ¿no? O sea, conectar de vuelta la economía con la vida y con el cuidado. Entonces, es un objetivo bastante noble, me parece, medio general, también incluso para la economía que se viene con la sostenibilidad ambiental, que requiere otro ritmo de la economía. O sea, el ritmo actual no lo sostiene el planeta. Entonces, ahí hay una alianza entre la economía feminista y el desafío global que tenemos, ¿no? Sí, seguro. Mira, quería que, si podés ahondar un poco más sobre el tema de la gradualidad, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, en un proyecto de ley como este, para que sea también sostenible y creo que es factible, el tema de la gradualidad en cuanto a los días, cómo se van incrementando. Sí, yo hablaría como de 3 dimensiones: el cambio cultural, el cambio organizacional y el cambio presupuestal, las 3 cosas. Obviamente que para nosotros es muy importante que el horizonte final está en el proyecto de ley. No es que cambiamos 15 días y después vemos en los 5 años qué hacemos. No, el horizonte final es la igualdad plena tras nacimiento o adopción, porque las personas gestantes quedan con 4 meses, o sea, se le agrega uno más, pero uno es la consideración de que vos sos una persona gestante y el mes previo tenés prohibición de trabajar. Que si bien hay usos y costumbres distintos en torno a ese mes, la verdad, al mes o 45 días pueden ser incluso, la verdad que es muy importante, esto lo conversábamos con el Ministerio de Trabajo, es muy importante esa figura de prohibición previa, porque vos no sabes en qué situaciones está la trabajadora negociando y dónde está trabajando y cuál es la seguridad de ese puesto, ¿no? Pero el horizonte es que tras el nacimiento de adopción, porque nosotros creamos ahí la licencia para adoptantes que no existía, todas las personas tienen 90 días. Entonces la responsabilidad es igualitaria.
La gradualidad tiene que ver con que al mismo tiempo de que yo quizás tengo algunas compañeras feministas diciendo, ay, ¿por qué no es 90 días de una? Tengo un gran grupo de varones preguntando, ¿qué hago 90 días yo? No sé qué hacer, no tengo ni idea. Y la respuesta es, chicos, nosotros tampoco sabemos qué hacer. O sea, no es que hay justamente hablando de que esto el cuidado es social, no es que, o por lo menos así lo entendemos nosotras, no es que nace tu bebé y te viene como un conocimiento divino de qué hacer, ¿no? Sino que históricamente la sociedad cuidó en comunidad y hay un conocimiento que se pasa. A veces se pasa por la familia, que nosotros necesitamos del Estado que se pase lo más socialmente posible, porque si no genera muchas desigualdades, ¿no? No puede ser que si yo tengo acceso a, no sé, tal cosa en Instagram, la información, esto, la consultora de esto, la query, un montón de cosas que hacen como que uno cría desde un privilegio y otros no, ¿no? O sea, y eso por eso tenemos una agenda tan importante de 1000 días, porque ahí tiene que haber un plano de derechos y el qué hacer se construye también socialmente. Pero quiero decir, hay un cambio cultural ahí. Cultural pero escalonado y con un destino final. ¿Hay un cambio organizacional en las empresas? Seguro que sí. Nosotros en ese proyecto de ley, contemplamos todo, no solo el financiamiento solidario, sino una figura específica de reemplazo de la persona que se va de licencia, una fecha de inicio y de fin, ¿sí? Para que no haya litigiosidad y facilitar las cuestiones a empleadores, ¿no? Pero eso también es un cambio organizacional. De hecho, el proyecto de aprobarse inicia el 1 de enero del siguiente año. O sea, si se aprueba este año, en 2023 se empieza todo para poder generar ese cambio que se necesita. Así que lo organizacional es importante, sobre todo teniendo en cuenta esto, hay países que hace 40 años están con reforma de licencia, como es Suecia, y todavía no lograron una participación igualitaria. Entonces, nada, desde la realidad es que estamos planteando este cambio, ¿no? Y también lo presupuestal, en el sentido de que nosotros, entre las distintas opciones, esto tiene un costo para el Estado, no es que no lo tiene, entre todas las opciones, considerando el mercado laboral de Argentina, nos parecía muy importante, y sé que después vamos a charlar, incluir desde el principio, o sea, hacer lo más inclusiva esta reforma desde el principio. Y lo más inclusivo es que monotributistas autónomos, y especialmente monotributistas sociales, tuvieran unas licencias también, que eso no es tan común en otros países, no es que está en todos lados, pero para nosotros era muy importante porque las personas se quedan sin ingresos directamente esos meses, y además porque la figura del monotributo social es una llave de entrada a la formalización y a tener derechos que, es más, queremos alentar a que se utilice, y al poner las licencias de un salario mínimo ahí, la estamos alentando, ¿no? A que se utilice, digamos, que no se quede completamente en la informalidad, que por lo menos el monotributo social es tu piso de derechos. Y entonces en ese, como decimos los economistas, trade-off de presupuestario, tenemos que la pirámide de lo que se empieza sea mucho más amplia, y que incluya a muchas más personas. De hecho, hay 2 millones de personas que tendrían derecho a licencia por primera vez, que la base sea más amplia y vaya creciendo, a quedarnos solamente con la ley de contrato de trabajo super top, y el resto de los trabajadores sin ningún derecho. Iba a generar mucho más desigualdad. Así que, entonces, esta licencia sí nos va también permitiendo una planificación presupuestal de ese crecimiento en las evaluaciones. Así que yo diría que es las 3 cosas. Obviamente me agarras a mí como feminista, suelta en la calle y te digo, sí, 90 días todo ya. Pero después uno construye la política pública con muchísima actoralidad y con mucho territorio. Y en el territorio a veces uno escucha cosas muy distintas en un país bien federal, muy amplio, y me parece que por eso la cuestión paulatina responde un poco a todo eso, ¿no? Y yo creo que ese punto lo muestra como muy real, ¿no? A este proyecto de ley. Es decir, se ve lo integral que tiene la propuesta, se ve justamente esta lectura de esta dificultad también organizacional, pero también, bueno, esto que decías de cómo se amplía la base de derechos, ¿no? Que ya que estás y lo trajiste para ahí para seguir andando un poco más, es decir, entender que mientras estamos hablando de una licencia de paternidad extendida, hasta ahora históricamente, que en este proyecto esté incluida las personas monotributistas y las autónomas, claro, es saldar una deuda, ¿no? Es decir, en un grupo de personas donde el hecho de maternar o paternar, porque bueno, en el caso de las mujeres tampoco tenían el derecho, ¿no? Pasa totalmente, es decir, no existía. Y entonces quedaba ahí en un súper vacío. Sí, para nosotros ahí era importante poder otorgar un piso de protección, y también que no tienen una obligación de dejar de facturar en esos meses. O sea, van a tener sí o sí una asignación de un salario mínimo vital y móvil, que para algunos territorios es poco, para otros es mucho, pero es un piso importante, y lo que te permite es, bueno, no quedarte sin nada, ¿no? Y si en el medio tenés que facturar cosas, porque quizás no puedes suspender todo, lo harás.
no podíamos tomar como referencia la facturación, porque la facturación no es un salario y varía demasiado y tampoco el Estado tiene ese rol. Sí tiene ese rol de asegurar un piso de derecho en ese universo, así que sí, para nosotros hace la diferencia eso, ¿no? Siempre que hablamos de licencia hablamos de gente que está trabajando, y bueno, para el Estado la gente que está trabajando tiene que estar o registrada en un lugar o registrada en el otro, y ahora este es un incentivo a que incluso se utilice más esa figura, continuando con un escenario de derechos en el cual Argentina viene dando asignaciones del régimen de asignación familiares a monotributistas, entonces eso también equipara mucho más, ¿no? O sea, más o menos, nosotros nosotros reformamos en ese proyecto la ley de contrato de trabajo, la de casas particulares, que además le agregamos algo específico que ahora voy a contar, agrario, sector público, entre todo eso, más los monotributistas, más o menos llega a 8 millones de personas, las cosas que modificamos. Así que es bastante. Después, la casuística, año a año las usa mucho menos, no es que las 8 millones de personas van a tener hijos al mismo tiempo, pero nos permite ampliar mucho el panorama. Para casas particulares, lo que hacemos es agregar, porque es así, las trabajadoras, bueno, ustedes saben, 1.300.000, muy pocas están registradas, muchas perdieron el trabajo en la pandemia, por eso tenemos el programa Registradas específicamente, que está abierto, que hay que usar hasta el 31 de junio. Hay que aprovecharlo, pero la realidad es que a veces una trabajadora tiene, no sé, 3 empleadores y uno solo la registró. Entonces, cuando se va de licencia por maternidad, solamente cobra lo que registró este trabajador. Cobra, no sé, 10.000 pesos por mes, es muy poquito. Entonces, lo que ponemos en el proyecto es que cuando una trabajadora registrada se va de licencia, como mínimo gana siempre el salario mínimo vital y móvil, y eso para nosotros va a hacer mucho la diferencia, porque 6 de cada 10 trabajadoras de casas particulares está debajo de la línea de pobreza. No es cosa menos. Yo marco esto, sobre todo porque ayer lo escuchaba al expresidente hablar de, bueno, como la pobreza como una cuestión de educación, etc. Y la verdad es que en Argentina la pobreza es un problema distributivo, y puntualmente con casas particulares se ve clarísimo, porque emplea los 5 deciles más altos y trabaja en los 5 deciles más bajos. Y la verdad que el acto de registrar a la trabajadora es muy concreto, un acto de justicia social por 3.000 pesos como máximo. Entonces, esto otorga también el derecho a una licencia de un salario mínimo de piso. Así que para nosotros también era importante esa gestión en ese sector. Buenísimo. Solamente para volver un segundo, para aclarar. Entonces, en el caso de los monotributistas y los autónomos, lo que hacen es asegurarles el salario mínimo vital y móvil, ¿no? ¿Eso es ahí lo que se agrega durante ese término de la licencia, o hay algo más? Sí, es eso. Perfecto. Y otra cosa que hacemos también, no para monotributistas, pero era un problema general que está resuelto a nivel general también, es que antes cuando estabas de licencia te daban tu salario bruto, antes te pagaba el salario bruto porque durante esos meses no computabas previsionalmente, o sea, no aportabas para jubilarte y no aportabas a la obra social. Eso lo transformamos. Ahora recibís el neto para que puedas aportar esos meses y para que no te quedes sin obra social, porque en el medio ahí puede haber chinos que necesitan que no pasen cuando estás con un recién nacido. Así que eso también cambió para hacerlo más integral, y que incluso también la excedencia, o sea, son los meses que te vas sin goce de sueldo, que los puedes elegir, también lo puedan utilizar los varones, que eso es lo que no se podía usar hasta ahora, pero además que esos meses también computen. Ah, buenísimo, buenísimo eso. Después, otra cosa, vos estuviste nombrando, acá vemos una pregunta de Paola, a ver. En el caso varón, ¿tiene que reconocer y registrar al IGE para acceder a la licencia? Sí. Porque tiene que presentar al empleador y a ANSES el certificado de nacimiento y de que es su hijo, ¿no? Entonces, tal cual. Estuviste hablando de familias diversas, así que te lo traigo ahora por el orden de las preguntas, que me parece importante también ahí, si podés ahondar un poco más, ¿no? Porque cuando estabas hablando de familias diversas, hablaste justamente de las familias es decir, que tienen hijos en relación a la adopción, que era también una deuda pendiente que teníamos en nuestros países, en entender justamente que esto también la ley lo trae, ¿no? Las particularidades que tiene la adopción, ¿no? Entonces no es solamente el mismo tiempo, sino que tiene otras cuestiones, así que para que charles un poco más de eso, pero también en relación a, bueno, qué pasa con el matrimonio igualitario, qué pasa con la ley de identidad de género, es decir, cómo se toca con las diversidades esta ley. Sí, por un lado, el lenguaje, ¿no? Es rarísimo que la ley de contrato de trabajo haga todo en masculino,
salvo la parte de las madres, ¿no? Y la maternidad, que está en femenino y nada más. Y el 179 que decía, bueno, según cuántas trabajadoras tengas, tenés que abrir un espacio de cuidado, pero que lo reglamente el Estado. Eso pasaron 40 años y ahora lo reglamentamos en función de cantidad de personas, ¿sí? También para que haya menos discriminación laboral para nosotros, si no, no van a querer contratar mujeres porque cuando lleguen al número 99 van a decir, no, me cuesta demasiado. Así que eliminamos ese sesgo. Y lo que hacemos es hablar de personas gestantes y no gestantes para poder incluir, ¿no? Y las personas adoptantes. O sea, esa sería como la triada. Además de que las licencias, esto es importante, se extienden por parto múltiple, por nacimiento pretérmino y también por discapacidad sobrevenida, porque tenemos un gran grupo, sobre todo muchos hogares monomarentales, a la que la vea Paola, que quizás apareció una discapacidad luego, no es que sobrevenida, y eso necesitas más tiempo, ¿no? Entonces eso también está planteado en el proyecto. Y con el mundo de las familias diversas y adoptantes, bueno, yo lo venía investigando también como becaria, que usaban un sinfín de cosas, ¿no? Primero había empleados y empleadoras que interpretaban libremente la ley de una forma o de otra porque no estaba bien escrita, usaban vacaciones, sobre todo lo que pasa con las personas adoptantes es que a veces tenés, las visitas y después de repente te enterás quién es, la edad, el género, todo, o sea, y tenés que armarte necesitas realmente el tiempo, ¿no? Había un vacío y había gente que negociaba particularmente cosas mejores y otras peores, gente que vio un fallo, tenía la licencia por maternidad para las dos, ¿no? Una pareja lesbianas, no sé, había como una demasiada dispersión de situaciones, entonces esto ayuda, digamos, a que sea más claro cuáles son los derechos, y te iba a decir algo más, porque vos me preguntaste familias diversas, las adoptantes, y que además agregamos en las licencias especiales, no solo los días de enfermedad por persona a cargo, que eso es importante, no solo los días de violencia de género, sino también los días de visita, ¿no? a la persona a adoptar, que eso es importante, además de los días por tratamiento, por fertilización, acompañar a la persona que tiene el tratamiento. La persona por tratamiento puede pedir los días médicos, pero el que acompaña son procesos importantes y a veces difíciles, entonces, importante que también estén incluidos estos días. Está buenísimo. Te leo un par de comentarios. Silvia nos dice que quiere destacar el acierto con la perspectiva de género. Dice esto, que se habla tanto de la persona gestante y no gestante, para incluir a todas las identidades de género y composiciones familiares. Y después Paola lo que pregunta es si, ¿qué pasa con es decir, que una persona gestante por cualquier circunstancia termina criando sola, ¿no? Si se pensó extender los casos de la licencia en casos de monoparentalidad. Sí, eso es un tema para charlar, incluso también, si se pudiera, para mejorar en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Por eso seguimos el caso español. En el caso español, sé que tras la reforma hubo también quizás fallos en el tema, que es que si nosotros hiciéramos como una cosa ampliada ex ante para monomarentales, la que te termina agarrando esa licencia es alguien que quizás gesta sola desde el principio, que no es necesariamente la situación de los hogares, de la gran mayoría de los hogares parentales, donde muchas veces el varón se va después, ¿no? Entonces, yo creo que ahí incluso podemos pensar en el plano de la reglamentación. Hay mucha de esta normativa que va a reglamentarse después. ¿Cómo hacer para ir con la situación real de las familias que más lo necesitan? Porque si no, también otro vericueto que no queríamos que ocurriera es que después, si no, un montón de varones nos tramitaran. Yo prefiero que ella tramite una extendida y yo la miro de un costado. Pues también otra cosa que nos pasó, no solo en la reforma de licencia, sino como en la discusión general del proyecto de ley, que para nosotros los hogares monomarentales es un grupo central, porque es un poco el eslabón, no más débil, porque no me gusta esa expresión, sino más golpeado, más vulnerado de toda la cadena de cuidados, que es que, digamos, tenemos un código civil de avanzada, en realidad, nosotros en esta materia, ¿no? Pero después tenemos varones completamente desvinculados de la responsabilidad de cuidar. Entonces, para nosotros, esta reforma de licencias es también una inversión a largo plazo en ese rol del varón, porque ese varón que desaparece, etcétera, pasa alimentos, o le parece que se está pidiendo una cantidad de dinero que es imposible, ¿no? Es una loca, me pide un montón de plata, es porque no tiene noción de lo que son los gastos del cuidado. Y si nosotros involucramos a los varones desde el principio, ¿no? Esto es un cambio de mediano plazo, pero desde el principio
después también podemos hacer más efectivo un código civil que es de avanzada en la materia, digamos. No es que el código civil va para atrás. Vos lo mirás y dices, no, más. Hace 2 semanas se daba la discusión esta de, bueno, ¿cuánto se pasa de alimentos? Y se le asegura la misma calidad de vida que tiene el progenitor, que mejor está. Ya lo dice claro el código civil, ¿no? Y está todavía la sociedad discutiéndolo. Entonces, necesitamos ahí como que la política pública acompañe esa circunstancia donde no solo... o sea, un varón que decidió, digamos, ampliar la familia, ya sea por adopción o por gestación, no puede desaparecer porque tiene una responsabilidad igualitaria en el cuidado desde el principio. Perfecto, sí, nada, seguí la discusión que se armó hace semanas en Twitter justamente sobre ese tema, ¿no? Sobre cuál es la calidad de vida que tiene que tener este niño o niña en relación a la situación de los padres en particular y, bueno, qué pasa ahí con todo este tema. Por un lado, vos ya estuviste comentando, y es justo ahí una de las preguntas que viene en el chat, así que venía por este lado, que todo esto va a ser cubierto por la seguridad social. Estuviste comentando que se hace de manera gradual justamente para pensar cómo se va a hacer, es decir, para ir planificando el presupuesto que se requiere a medida que se vayan aumentando los días. En particular, hoy saben, es decir, cómo se plantea financiar esta ley. Sí, la parte de las licencias, la ley tiene muchas más cosas, por ejemplo, promete una parte del Ministerio de Obras Públicas para la infraestructura, dice que el Estado tiene que transferir salarios, o sea, tiene que transferir salarios para las cuidadoras comunitarias, siempre que hay un espacio de cuidado comunitario registrado, o sea, hace cosas materiales cruciales. Dice que el presupuesto total de cuidados, además de etiquetarlo, hay que hacerlo crecer año a año, pero puntualmente la parte de licencias se financia con... como sería la caja de asignaciones familiares, que ya lo que hace es tomar los ingresos de aportes y contribuciones de salarios empleadores y paga asignación. Así como se paga la asignación por hijo, se paga la licencia por maternidad y se pagaría la de paternidad, ¿no? Llamada en este caso personas no gestantes. En algún momento se dio la discusión de, necesitas subir las contribuciones patronales para esto, pero después cuando uno mira el costo de esta reforma sobre el total de las derogaciones, la verdad que era irrisorio, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay como un mito de que esto es carísimo. Después ves que el Estado pone plata en otras cosas que es mucho más caro que esto. Les voy a dar un ejemplo. Pues después la casuística, la cantidad de gente que se toma licencia junta, es baja. Por ejemplo, una empresa muy importante de Argentina, que tiene 22.000 personas en todo el país, tuvo en el año pasado solamente 300 personas tomaron licencia por paternidad el año pasado. Pero quiero decir, y siendo obligatoria en este caso, de 22.000 trabajadores y trabajadoras, 300 se toman la licencia al mismo tiempo. ¿Se ve? O sea, el peso, o sea, aunque yo esté hablando de que 8 millones de personas tienen derecho a esto, la casuística te hace, en Argentina los nacimientos son 700.000 y un porcentaje está fuera del mercado de trabajo, así que ni siquiera es eso, ¿no? O sea, acá estás cubriendo un grupo mucho más chico y hay un mito en torno al costo de cuidar que para nosotros es una inversión, y no solamente para nosotros, sino para la OIT, que este año sacó un documento hablando de cómo invertir en licencias, además le mejora la productividad a la empresa, te reduce la rotación laboral, ¿no? Si vos tenés políticas de cuidado buenas, y además te asegura en el mediano plazo más puestos de trabajo. Justamente con esto que estabas diciendo, me acuerdo, había un informe de la OIT hace ya de muchos años, así que está muy desactualizado el dato que tengo, pero como que también del total de las mujeres en edad reproductoria, solamente el 0,1 está en el mismo año tomándose una licencia, ¿no? Como que está embarazada. Entonces, ¿cómo termina siendo un mito también esto de cuánto perdés vos como institución? Y también es un desafío de cómo armar los equipos, digo, no vas a armar equipos de personas que tengan todos exactamente la misma generación. Hay algo que vos también viniste, que estuviste contando sobre todo al principio, pero es importante como resaltar, ¿no? Esto de cómo cambia desde lo simbólico una licencia de este tipo, ¿no? ¿Qué quiero decir? A una entrevista de trabajo, aún hoy, a la mujer se le pregunta si piensa hacer... si piensa ponerse de novia, si piensa casarse, si piensa tener hijos, cuándo piensa tener los hijos, ¿no? Y en función de esto se toma una decisión si se emplea o no se emplea o qué oportunidad de trabajo se le da. Si a un varón se le hacían las mismas preguntas, la definición es totalmente otra, ¿no? El sesgo que estaba detrás. El sesgo es un varón con hijos va a necesitar trabajar, va a ser como un trabajador más leal, ¿no? Porque va a necesitar la plata. En cambio ahora nos ponen igualdad de condiciones en relación a, bueno, a la larga de acá 6 años cuando tengamos el mismo tiempo, ese tiempo que la mujer no va a estar también va a ser igual al varón, y esa percepción ojalá que también vaya cambiando, ¿no? Porque es desde lo material y desde lo simbólico. Sí, ahí
y te digo más, además de que, bueno, no corresponde que les hagan esas preguntas a las mujeres en las entrevistas, aun cuando no les preguntan, toman la decisión, porque Totalmente. de hecho eso lo el Ministerio de Trabajo también en un estudio hace varios años, que las empresas decían, no las contrato porque son las que se toman licencia, las que falta cuando se enferma el pibe, o sea, y es eso, ni siquiera es la probabilidad estadística por ser mujer, ni siquiera si quieres tener hijos o no. O sea, eso es lo que siempre trato de hacer entender a las compañeras que aún no queriendo tener hijos, de por qué este tema sí les afecta a su vida, porque igual te discriminan. Entonces, nosotros creemos que las licencias igualitarias reducen la discriminación en ese sentido, entonces es como 4 beneficios. Mejora la distribución del cuidado dentro del hogar, reduce la discriminación laboral, mejora la calidad de cuidado de los niños, porque vos cuanto más personas a cargo tenés involucradas en tu crianza, mejor. O sea, no quiero decir que no siempre más es mejor, porque a veces no son las personas indicadas, pero de piso, sí, de piso tienen que haber 2 personas involucradas o más personas de referentes afectivos. Cuanto más espacio haya de personas involucradas, hay menos riesgo social, como dice Nancy Folbre. Pero cuarto, también es bueno para los varones involucrados en el cuidado tienen mejor calidad de vida, mejor expectativa de vida, eso se ve en los estudios en países que hace mucho tiempo tienen cuidados, ¿no? Y los varones involucrados en el cuidado también viven mejor ellos, entonces no solo deberían hacerlo por los demás, sino también por ellos. Totalmente. Te leo justo un comentario de Cintia que va en línea a lo que vos estabas comentando, ¿no? Que habla, bueno, esto de los empleadores como responsables, y dice, siempre hay presión de tanto hombres como para mujeres que vuelvan a su puesto de trabajo antes. Dice, un regional me dijo que no tomaba mujeres porque se embarazan y se enferman mucho. Así que sí, esto es un gran desafío que sabemos que es súper, súper actual. Vos en un momento comentaste que también con esta ley se modificó la ley agraria, ¿puede ser? Recién. Sí. Y en este sentido, ¿qué fue lo que se modificó? No, las licencias, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer es, desde donde tiene injerencia, digamos, una ley nacional, porque hay otras cosas que son, por ejemplo, muchos empleados provinciales, pero las provincias vienen mejorando eso, ¿no? En general uno ve el mapa ahora empleado, no en este sentido, pero bueno, ahora el horizonte va a estar en este proyecto de ley, si se transforma en ley, se acopla, todo se mueve como se va a ir moviendo la LST, en el sentido de la ampliación y la gradualidad de los días, y es raro porque en realidad en agrarios la paternidad ya es más, la paternidad hoy es 30 días, entonces lo que hacemos es decir, cuando la LST llega a 30, se empalman y siguen creciendo juntas. Digo raro en el sentido de que igual tenemos muchísima informalidad en el sector agrario, ¿no? Entonces, nada, son esas cosas que es un gran derecho, pero no les llega todavía a la gran mayoría que le tiene que llegar. No, buenísimo, buenísima la aclaración. Te leo otro comentario, acá también de Cintia. Dice, ¿saben qué posibilidades hay de que este proyecto se apruebe en el Congreso? Sobre todo a la luz de los dichos de Larreta, reiterando el remido argumento de que para generar empleo hay que bajar el costo laboral, incluidas las contribuciones patronales. Nada, justamente, bueno, leo esta pregunta, Cintia, me viene bien porque una de las preguntas que teníamos para Lucía es qué desafíos ven en la aprobación, ¿no? Con qué desafíos se encuentran o que estiman que pueden llegar a encontrarse. Sí, para mí este puntual, que es el histórico desafío, está saldado con la estrategia de que esto se financie solidariamente donde aportan los trabajadores, pero no es directo, porque se va el trabajador, ese tiene licencia, tengo el salario disponible y una modalidad de contrato específico para la persona nueva. Así que en principio eso está cubierto, no sube el costo laboral en principio nuestra reforma, porque está financiado por la Seguridad Social, así que no habría que subir las contrataciones patronales necesariamente para que esto ocurra. O sea, no lo estamos planteando en el proyecto de ley. Creo que incluso incluso el sector que más apoya al sector empresario, que está preocupado por esta visión, yo como economista puedo discutir muchísimo que el costo laboral es el problema de la generación de empleo. Yo creo que el empleo se mueve con la demanda, si la demanda y la gente no tiene salario real y no consume, entonces, aunque sea baratísimo tener trabajadores, créeme que no vas a contratar a nadie porque no tienes a quién venderle las cosas. O sea, para mí eso es lo que mueve el mercado de trabajo y particularmente en Argentina, además el mercado interno de consumo, no el internacional. Pero fuera, de hecho, tenemos todos los 90, que es la prueba de que bajó el costo laboral un montón, bajaron las contribuciones patronales y tuvimos la tasa de desempleo más alta. Llegamos a 25% de desempleo con 2 años en los cuales tuvimos crecimiento económico y aumento la tasa de desempleo. O sea que para mí no van conectadas. Pero aún, digamos, para las personas que están en esa visión, creo que toca
ayornarse al siglo XXI. Y en el siglo XXI, aún los países más desarrollados, con el índice de desarrollo humano más alto, los más productivos, los más estratégicos, tienen un buen esquema de licencias, le dan lugar a esto, porque ¿cuál es la productividad de un varón que vuelve a los 2 días sin dormir? ¿Cuál es la productividad? Está bien, estamos en el siglo XXI, una persona puede estar físicamente acá, pero no hacer nada, digamos, porque está quemada. Entonces, tenemos que darle, si le damos al cuidado el lugar que requiere, eso puede aumentar la productividad. Si no, yo tengo que estar acá pensando en cómo se resuelve el cuidado de mi casa y no ser productiva tampoco, ¿no? Entonces, me parece que toca a mirarlo con un poco más global el concepto de productividad, y eso también lo digo como economista, o sea, no hay que quedarse ahí con esa cosa chiquitita que a veces nos quieren dejar de que las cosas porque es muy cortoplacista la cuenta pensar que te aumentan los costos. No, es una inversión. De hecho, las personas bien cuidadas son una inversión para el Estado, porque si no el Estado después tiene que salir a paliar un montón de cosas cuando no estuvieron los cuidados que tenían que estar al principio. Y en eso gasta también el Estado. Mejor invertir al principio. Perfecto. Lu, una pregunta también. ¿Te parece que el hecho de que hayamos pasado la pandemia y sobre todo, todo lo que fue en la Argentina, el encierro, que puso los cuidados en tensión, ¿no? Se vio como, aún estando todos en el hogar, las que más carga tenían emocional, sobre todo, emocional y de gestión, del cuidado en la casa, estando la pareja, como decís vos, pensando en las parejas heterosexuales, pero esto debe haber pasado también en otras parejas, en general siempre eran las mujeres. ¿Te parece que el hecho de haber pasado por esta crisis durante la pandemia y la crisis de cuidados, estamos más preparados como sociedad para aceptar una ley como esta? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, creo que no solamente la pandemia, sino la militancia. Creo que es como un camino que se cruza varias veces virtuosamente entre los movimientos de mujeres, feministas y diversidad y el movimiento sindical, porque si bien hay varones que no llevaron a su mesa de convenio colectivo en 40 años este tema, hay mujeres en los sindicatos que se organizaron peleando por esto desde muchísimo. Yo creo que es eso, ¿no? Varias cosas juntas, el movimiento feminista, más la pandemia que lo evidenció, pero no lo distribuyó mejor. Los números de INDEC muestran cansancio a varios niveles, ¿no? Pero sí creo que lo instaló como, bueno, ya no es una cosa que podés mirar para otro lado porque está ahí y no se frena con nada, ni con una pandemia, ¿no? Entonces, creo que nos ayudó a mostrar, con todo lo triste de la pandemia, sí nos ayudó a mostrar la centralidad de los cuidados. Y después, obviamente, la decisión de ampliar derechos sociales ya es más para mí, agrego, desde el proyecto político de gobierno, ¿no? Eso no es menor, ¿no? A mí, por lo menos, ahora estoy como subsecretaria de Igualdad, pero como directora nacional de cuidados, el día 1 que me convocó la ministra me dijo, para mí es importante, a nosotros como ministerio nos piden solamente que nos ocupemos de la violencia, pero la violencia es el final de ese camino. Nosotros tenemos que pensar la igualdad desde antes, porque si no, somos solo bomberas de esto, ¿no? Bueno, y para empezar la igualdad de antes tenemos que ir a la matriz de todo, que es la desigualdad de los cuidados, así que vamos a trabajar por un proyecto de ley. Eso estaba claro para ella el día 1, y eso fue un poco lo que organizó todo nuestro trabajo estos 2 años. Estás muteada. Sí, ahí está. Te leo un comentario acá de Fiorella que dice, bueno, justamente esto, ¿no? Que en España se estaba discutiendo sobre los 5 días de licencia por mes para las personas gestantes por menstruación dolorosa y que le iban a sacar impuestos a los productos de higiene para la menstruación. Sí, bueno, ella lo pone acá como una expresión de deseo que ojalá llegue a América Latina. Bueno, acá hay una agenda, y el Ministerio trabaja en esta agenda, lo que primero la visibilización de la cuestión de la menstruación como un asunto público, ¿no? O sea, la única razón por la que si un cuarto de la población menstrua todos los meses no es un asunto público es que lo público está ocupado por personas que no menstruaban, o sea, es la única explicación. Así que hay una agenda ahí bien concreta, interministerial y federal. Bueno, el Ministerio está avanzando en distintas iniciativas que espero poder contar pronto cuando estén en ejecución con los distintos dispositivos de gestión menstrual, pero también para un acceso y que no sea un limitante menstrual, no solo para ir a trabajar, sino te diría para ir a la escuela, ¿no? Eso termina siendo también un limitante. Nosotros participamos de la mesa asesora de cuidados en España, tenemos ahí un diálogo y bueno, les invito ya de paso la semana que viene que vamos a estar ahí, la otra, el 9 probablemente con Carmen Castro, que fue un poco militante y ideóloga de la reforma de licencias española
así que va a ser interesante. Pero es además la que comparó todos estos países y llegó a estas conclusiones, así que me parece más que pertinente escucharla. Vamos a hablar un poco de los dos proyectos. Así que sí, creo que va mano a mano y que está bueno porque también España es de alguna forma de todos esos países con quien más nos podemos asimilar quizás en distintos planos, ¿no? Claro, para aquellos que no sepan, España tiene igual cantidad de días entre hombres y mujeres desde de enero del 2021, si no me equivoco, es como bastante reciente esta igualdad, entonces están en todo este proceso. En los últimos minutos que nos quedan, Lu, ¿nos podés contar cómo sigue el proyecto ahora? ¿Cómo es la historia, es decir, cómo es el caminito que tiene que recorrer el proyecto para ser aprobado? El proyecto tiene giro a 3 comisiones, Mujer, Género y Diversidad, Legislación del Trabajo y presupuesto. Tiene que aprobarse primero en la Cámara de Diputados, desde donde giró, y después en el Senado. Una vez promulgada la ley, año siguiente empieza a cumplirse todo lo que es licencias, o sea que los empleadores van a tener un tiempo para prepararse, y también lo que es el sistema de cuidados, ¿no? Que es esta creación, digamos, de una estructura que mira específicamente esto, que vela porque se amplíen los espacios de cuidado y que en esos espacios haya gente formada en cuidados para brindar cuidados. Una cosa muy importante que también es el proyecto de ley, aparte de lo que les dije del presupuesto, de las cuidadoras comunitarias y de obras públicas, es también crear un baremo de dependencia para personas mayores. Esto es como una evaluación de cómo está esa persona mayor, sanitaria, social y económicamente, y en función de eso brindar cuidadores y cuidadoras domiciliarias. Eso para nosotros es muy importante para la persona mayor, para la sobrecarga de la familia, pero también para la generación de empleo, ¿no? En el sistema va a haber un registro de cuidadores y cuidadoras del cuidado, y eso nos va a permitir no solo jerarquizar a esos trabajadores, capacitarlos más, registrarlos, sino también pensar en qué situaciones se subsidia, se provee ese cuidado, ¿no? No, buenísimo, súper integral. Para aquellos que nos están escuchando, les cuento cómo sigue este ciclo, porque la idea es de seguir trabajando y andar en cada uno de los puntos que estuvo justamente Lucía trabajando. Vamos a meternos en qué significa cuidados a lo largo de la vida, ¿no? Para verlo, es decir, esta importancia. Justo estabas contando lo de personas mayores y alguien preguntó sobre qué pasa con los cuidados de personas mayores, así que ahí ya la respondiste. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de familias diversas, ¿no? De quiénes son los que están incluidos y quiénes podrían llegar a quedar excluidos en relación a esto, qué debates hay. Vamos a hablar sobre otro encuentro sobre cómo lo ven los empleadores y qué pasa con las pymes, también para generar estos espacios para que ya estemos preparados, diciendo, ojalá que se apruebe este año y ya en enero del año que viene nos encontremos con este proceso, con este proyecto aprobado. Así que, si quieren, ya les compartimos también, mientras tanto, lo que está la cosecha visual de Tami, pero Lu, te dejo a vos los últimos minutos por si querés contar algo más de lo que fue la experiencia de escribir este proyecto de ley. Fue una experiencia espectacular. Yo iba a agregar que las cámaras empresarias tuvieron un lugar en una instancia consultiva, además, en este proyecto de ley, donde casi te diría que de todas las instancias consultivas lo que más apareció como denominador común era la necesidad de estas licencias, ¿no? Porque si bien las empresas algunas hicieron políticas específicas, a veces se las hace muy en el plano de retención de talentos, o sea, es algo que le hago a los gerentes, pero no se lo hago al cajero del supermercado, digamos, ¿no? Porque quiero retener a este, pero este no. Y no, nosotros por eso desde el Estado tenemos que no buscar como quizás esos nichos de privilegios, sino armar como derechos, y eso lo podemos hacer desde este lugar, ¿no? Pero sí creo remarcar esto, que todos los bloques políticos tienen proyectos, no solo de licencia, sino también de sistema. Es un tema en donde en líneas generales hay acuerdo. Hay alguna que otra tensión que tuvimos en el proceso, en donde nos planteaban que para nosotros era una visión muy lejos de la realidad, que, ojo, porque le vas a dar, esto es como derechos para las mujeres, pero en contra de las infancias, y todo lo contrario. Cualquier madre sabe que lo que le damos para que ella esté mejor también implica que los chicos estén mejor, ¿no? O sea, no hay una contraposición, es como solo una visión de escritorio puede llevar eso adelante, porque realmente necesitamos, no hay oposición, es beneficio para ambas partes. Así que, nada, invitarles a militar porque esto sea ley. Para nosotros es muy importante el apoyo popular, y marcar esto, que para nosotros esto es urgente, porque si no siempre parece como que esto no es el mejor momento para hacer esto, hay que hacerlo en otro momento, y no. Nosotros siempre decimos, si la crisis está feminizada, la salida tiene que ser feminista, o sea, si todo lo sufrieron las más mujeres, entonces esto es central también para el futuro, ¿no? Y el momento es ahora.
Buenísimo, clarísimo, Lu. Haremos de nuestro lugar lo necesario y lo posible y lo que esté en todas nuestras manos para acompañarlas en esto, que la verdad que nos parece maravilloso. Y que la verdad y desde este lugar, ¿no? Que ustedes lo plantean, de unas licencias que sean obligatorias, que sean graduales, que vaya permitiendo a la sociedad también a ir acostumbrándose y a ir haciendo este cambio cultural para que los hombres sepan qué es lo que tienen que hacer al momento de cuidar. Y después justamente esto que los dijiste, y también en Familia Diversa los vamos a ver un montón, cuántos derechos de otras personas con otras identidades o con otras orientaciones sexuales nos damos cuenta que no los tienen, que tienen que ir a través de procesos judiciales para acceder al mismo derecho, ¿no? Entonces eso nos dice que algo está mal y que tenemos que cambiar. Así que súper, súper agradecidas con ustedes por todo este trabajo, ¿no? Y obviamente por tu tiempo para explicárnoslo desde adentro. Así que cualquier cosa, después otro documento que quieras compartir, la invitación a escuchar a Carmen será también transmitida a todas las personas que se conectaron hoy y aquellas que se inscribieron y no pudieron llegar, que también les vamos a pasar el link de la grabación. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y después me comparten ese, no sé si se llama dibujo, perdón, soy economista, no sé decir las cosas artísticas correctamente, que es hermoso. Así que felicitaciones. Te pasamos. Pasamos la cosecha Ahora, visual. Muchas gracias, hoy la tarde Tami, te pasamos también. la cosecha visual. Gracias, Tami, y bienvenida otra vez. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Nos vemos la próxima.